como se define. Entonces pudiéramos decir prácticamente que un atributo de Dios es básicamente como regresar a las mismas doctrinas, porque la doctrina es lo que podemos conocer de Dios acerca de un tema y un atributo es algo que podemos conocer acerca de Dios. Y esto es como con personas como nosotros, cuando dices, pues fulano, ¿qué atributos a lo mejor crees que tiene? Y normalmente siempre pensamos en los malos, pues con Dios no hay malos, pero con Dios algo que vamos a ver igual el día de hoy es que no conocemos totalmente sus atributos. Hay muchos libros de muchos autores muy buenos sobre los atributos de Dios y en todos, si los comparas, algunos tienen atributos que otros no. No quiere decir que a lo mejor alguno conozca más que otros, sino que se enfocaron en algunos. Es lo que nosotros vamos a hacer. El día de hoy no vamos a alcanzar a ver todos, es más que nada la introducción, pero no crean que porque los que veamos el día de hoy, la próxima semana o las próximas 2 semanas, es como, ya conozco todos los atributos de Dios. No, pero ahorita vamos a empezar. Y el primer punto que quiero tocar es el carácter de Dios, que esto es lo principal que creo que nos debería definir a nosotros como cristianos o como grupo de jóvenes. Y entre las notas que yo puse es que es necesario que conozcamos a Dios, el único Dios que menciona la Biblia y del cual escribió Juan. O sea, que está en el Evangelio de Juan, que está igual en todos los evangelios, en toda la Biblia, pero es importante que conozcamos al Dios que está ahí para entender realmente el Dios en el que nosotros creemos. Estuve sacando como igual algo, un poquito de historia, y decía que muchos teólogos concordaban en que el hombre, mientras no conoció el pecado, mientras el hombre creía y sabía que todas las cosas habían sido hechas por Dios y que eran cosas buenas, el hombre hasta ese momento pudiéramos decir que estaba limpio y sin mancha. En cuanto el hombre duda de Dios, y la Biblia creo que está en Génesis 3, que es cuando pasa lo que pasó con Eva, que todos conocemos, y que pasó con Adán, que dice que cuando vino la duda, porque literal la serpiente le pregunta como, segura, como que Dios dijo eso, en cuanto entra la duda en el hombre de si era una instrucción de Dios o de quién era Dios, desde ahí muchos teólogos concuerdan que desde ese momento en la historia empezó la degeneración del ser humano hasta el día de hoy, lo que hemos llegado. Y yo la verdad cuando lo leía no lo quería pensar, pero muchas veces vemos que Pablo habla a la iglesia de Corinto y que le escribe a Timoteo, y vemos que habla luego de muchos lugares que se mencionan en la Biblia como los peores lugares del mundo, de, es que esa ciudad pues está perdida y hay prostitución y cosas que a lo mejor el día de hoy las vemos con otros nombres, pero cuando yo lo estaba leyendo que decía que la degeneración del hombre empezó desde ahí hasta acá, ¿cuántos miles de años han pasado? Y en vez de que se contenga o que baje, es como, digo, literal cuando lo estaba leyendo era, pues en la Ciudad de México hay más cosas, o sea, es como, allá dicen que prostitución, pues aquí hay trata, prostitución, hasta venta de niños. Me enseñó igual Gaby un artículo de gente que agarraron, que secuestraba niños y te decían por cuánto los vendían, cuál era el modo de raptar a los niños, cosas que la Biblia ni siquiera en ese momento mencionaba. Y cuando lo ves al día de hoy es como, pues aquellos están chavos contra el tiempo en el que nosotros vivimos. O sea, y va a ir avanzando. En la primera clase que vimos de las doctrinas, no sé si se acuerdan de Romanos 1, del 21 al 28, y justamente hablaba de eso. No lo voy a tocar porque ya lo vimos, pero dice que dejando a Dios de lado, empezamos a seguir nuestras creencias, y por eso es como estamos hoy día. Y la única manera, por eso es que pues la intención de los pastores y de los líderes ha sido regresar a las doctrinas y a las bases, porque la única manera de restaurar la confianza en Dios es restaurando el conocimiento en Dios. O sea, si no conoces a Dios, si no conoces realmente quién es Dios, ¿cómo puedes tener una confianza en Dios? O sea, es totalmente imposible. Entonces, la única manera de empezar es restaurando esto. Y quiero que me acompañen a leer Salmos 9, Salmos 9, 10. Es un versículo muy, muy, muy pequeñito. Dice,
en ti confiarán los que conocen tu nombre. Esta es la traducción normal de la Reina Valera. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Aquí quiero hacer una pausa en este versículo y quiero que entendamos que la palabra nombre, cuando se refiere confiarán en tu nombre, en la palabra nombre, cuando la traducen, significa carácter, además de reputación. Entonces, cuando, digo que Uri lo dio hace unas clases que hablaba de las traducciones de la Biblia, cuando esta palabra la ponen como nombre, la ponen como que pues para que todos los mortales entendamos rápidamente, porque a lo mejor si le ponen directo para los que confíen en tu carácter, como que se saca un poco del contexto, pero cuando nosotros lo entendemos, entiendes que el contexto es más profundo que el que trae la traducción. Si cambiamos esta palabra nombre y le ponemos carácter o reputación, el versículo decía, diría, en ti confiarán los que saben qué clase de Dios eres tú. O sea, la Biblia aquí en Salmos 9, 10 está diciendo prácticamente, o sea, para hacer muy sencillo, es si no confías en Dios, si no tienes tu confianza realmente puesta en Dios es porque no conoces a Dios, porque no conoces realmente quién es Dios. Por eso es que no tienes confianza en Dios. No porque muchas veces le queremos echar la culpa a Dios o a las circunstancias que están alrededor de nosotros, pero realmente nosotros mismos no tenemos un esfuerzo por conocer realmente quién es Dios, entender y escudriñar su palabra. Dice, yo le había aquí apuntado que luego nos preguntamos por qué no tenemos fe. La pregunta sería, ¿tienes fe en el carácter de Dios? Y si conoces realmente el Dios en el que crees. O sea, aquí sí es, pues, todas las cosas a lo mejor que siempre has oído de, pues, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios que tiene una voluntad para nosotros agradable y perfecta. Es difícil luego entender la voluntad, que ya lo vimos, pero es importantísimo entender realmente, y veía, cuando estaba haciendo la clase me encontraba un buen de preguntas y sermones que ponían algunos pastores de ¿quién es Dios? Y esa es la pregunta que a lo mejor, digo, yo no me la había hecho como tal, pero pues cuando lo lees así es como, bueno, si alguien me preguntara un resumen de quién es Dios, en teoría nosotros deberíamos de, pues medio recitarle los atributos de Dios, de, pues Dios es todo esto, no como muchas veces decimos de, pues ¿quién es Dios? Pues Dios nada más es amor, o Dios es un Dios de ira, ¿no? O sea, pues Dios en sus atributos tiene ira, es justo, es amoroso, es sabio, o sea, y vamos a ver algunos de todos esos atributos, pero es entender lo más importante, y lo vamos a ver más adelante, me voy a adelantar un poquito para ir haciendo realmente el contexto general. Dios es infinito y nosotros como seres humanos, nuestra mente, aunque aquí haya uno muy picudo, nuestra mente es finita. Es imposible, y decían los pastores de hace mucho tiempo, tenían una frase que decía, es imposible contener o meter algo infinito en algo finito. Entonces nunca vamos a llegar a conocer totalmente a Dios, porque la misma Biblia dice que hay cosas que están reveladas, que están ocultas a nosotros, que no han sido reveladas a nosotros. Pero eso no quiere decir que no podamos buscar y conocer a Dios. Dios, y lo vimos en las 3 clases pasadas, se revela a nosotros conforme Él quiere y le va dando a cada uno de nosotros individualmente una revelación de lo que Él quiere a través del Espíritu Santo. Por eso es tan importante entender quién es Dios. En Proverbios 1:7, este es un versículo favorito de los teólogos estudiosos de la Biblia, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando tienes alguna Biblia como de referencia o de estudio, cuando dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice que si la Biblia dice que Dios es todo y que Dios creó el universo, y tú eres ateo o lo fuiste, y dices, pues es que yo no creo que Dios creó el universo, la Biblia dice que eres un insensato, que estás despreciando la sabiduría y la enseñanza de Dios. O sea, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiero que, algo que anoté luego, porque siempre a lo mejor te lo explican de otra manera, pero el temor de Jehová no es miedo.
sino es una manera de vivir. O sea, el temor a Dios es la manera que tú tienes de vivir por obediencia a Dios. No porque le temas a Dios, que Dios vaya a hacer algo, porque muchas veces pues es que el temor es que todo lo que hagamos tiene una consecuencia, pues eso es, pues la Biblia lo dice y es obvio, ¿no? Y hasta con cualquier acción que hagamos aquí en la tierra que a lo mejor no tenga nada que ver con Dios, como, pues me voy a aventar de un 8º piso y pues a ver si me rompo una pata, pues, o sea, mínimo es lo que te va a pasar. O sea, hay cosas que van a tener una reacción a lo que nosotros hagamos. Entonces, el temor no es que Dios nos vaya a hacer algo, es la manera que tú tienes de vivir para honrar y darle la gloria a Dios. El temor es el comunicado que Dios hace en su palabra. Si me pueden poner Deuteronomio 17, 18, 19. Dice, no. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en su libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y el 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. O sea, la Biblia dice que la palabra que nosotros tenemos aquí en el 19 es para aprender a temer. Cuando haces la traducción de eso es para aprender a vivir para Dios. O sea, la Biblia es para que nosotros entendamos que estamos aprendiendo a vivir para Dios, para guardar la palabra que está aquí y que dice al final, para ponerla por obra. O sea, no para que te la quedes, para que la puedas aplicar en tu vida. Y el resumen de aquí, para los que a lo mejor quieren ser muy sabios, es, si quieres ser sabio, donde debes de empezar es reverenciando a Dios. Si quieres ser sabio, empieza honrando a Dios. Es cuando la Biblia habla de sabiduría, pues es la sabiduría como nosotros la conocemos. Pero ahora sí que como dicen los abuelitos, ¿no? Pues es que tiene más grados que un termómetro, ¿no? Que ya tiene maestría y doctorado y es ¿no decía así tu abuelito? El mío sí me decía así. Pero hay personas que conoces y ya es como, no, pues ese cuate ya no es licenciado, no, es maestro, no, ya no es maestro, es doctor del doctor de, ya está súper acá. Y la Biblia, cuando habla de sabiduría, sí está hablando de la sabiduría que tú puedes adquirir en el mundo, o sea, no está peleado con eso, pero lo más importante es qué sabiduría estás obteniendo de Dios. O sea, tú puedes llegar y decir ahorita que tienes un conocimiento en medicina o en ingeniería, en lo que sea, pero la Biblia está diciendo que la principal sabiduría es la de Dios. O sea, no te estoy diciendo que no estudies, pero lo principal en tu vida es como, pues así como siempre dicen que vas a dejar aquí tus cosas materiales, también tu título se va a quedar aquí. O sea, lo que sabes de ingeniería no te va a servir de nada en el cielo. Dios no necesita de nuestros conocimientos. No es ya voy a llegar bien preparado al cielo. No, Dios no necesita que sepas tocar el bajo, la guitarra. Dios no necesita que sepas pintar muy bonito. O sea, es algo, si te dio un talento, es para que lo uses aquí, porque cuando llegues allá arriba vamos a llegar glorificados, o sea, ya no vamos a necesitar ese conocimiento con el que llevamos. Dios no es de, pues nos vamos a llevar a porque pues, es el que canta más chido, ¿no? O sea, Dios no nos va a llevar por eso. Y para concluir esta parte del temor, el temor de Jehová es un estado de la mente en el que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones se cambian por las de Dios. O sea, el temor de Jehová es cuando quieres hacer algo tú y en vez de actuar tú, actúa Dios. Cuando sientes algo, en vez de lo que tú sientes es, pues, ¿qué sentiría Dios? Cuando reprimes y pues matas literal, como dice la Biblia, tu carne, y es lo que Dios está obrando en ti a través del Espíritu Santo. O sea, no eres tú, es Dios que está obrando en ti. En Juan 17:3, a mí me llamó mucho la atención este versículo, porque dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A mí me sacaba un poco de onda cuando lo leía, porque si se fijan cómo empieza el versículo,
esta es la vida eterna. O sea, Dios está diciendo que la vida eterna es conocerlo a Él. Algunos a lo mejor se pudieran hacer bolas con, pues la vida eterna ya nos las dio Dios por gracia porque nos compró. O sea, sí, no está diciendo, la Biblia no está diciendo nada en contra de eso, pero está diciendo que la vida eterna es conocerlo a Él. Se supone que si somos sus hijos, fuimos comprados por Él, conoces a Dios. Hablaban hace algunas semanas de que era ser un esclavo, que era ser un esclavo para Dios. Y cuando hablaban lo mismo del tema de esclavo, nunca se menciona en ningún lugar que algún esclavo no conociera a su amo. Si la Biblia dice que nosotros somos siervos, esclavos de Dios, hay una diferencia muy grande, y la vamos a ver ahorita, entre decir conozco a Dios a conozco acerca de Dios. Entonces, si tú eres realmente siervo, esclavo de Dios, debes de conocer perfectamente a tu amo, debes conocer perfectamente a Dios. Vamos a Jeremías 9:24. (23 y 24). Dice, mas alabás en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pero si pones desde el 23, porfa. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. O sea, la Biblia aquí está diciendo que los seres humanos se esfuerzan por alcanzar sabiduría, por alcanzar valentía, que pues eres el primer machín que alguien se te cierra y luego ya te estás bajando con tu popote que traes del Starbucks para golpear a alguien, y que porque te ganaste 3 pesos ya te crees más que los demás y piensas que eres más que los demás porque Dios te bendijo de alguna manera. Y pues la frase que les dije de abuelito, no se las voy a decir porque se rieron, pero que alcanzaste mucha sabiduría. Entonces, eso es lo que nosotros como seres humanos estamos como ya con nuestro chip que el mundo nos quiere poner, no con el que nos hizo Dios a su imagen y a su semejanza. Y Dios se deleita, y lo menciona aquí en el versículo 24, en 3 cosas: en misericordia, en juicio y en justicia. O sea, mientras nosotros estamos pensando en ser sabios, en ser ricos y en ser valientes, Dios está pensando en otra cosa totalmente diferente. Bienaventurado el que entiende al Señor de tal manera que haya su deleite en lo que a Él le gusta. Y muchas de las alabanzas que cantamos aquí dicen eso, nada más que muchas veces no ponemos atención a lo mejor a lo que dice la letra. Pero nosotros deberíamos deleitarnos en lo que Dios se deleita, no en lo que nosotros queremos que, bueno, en lo que le da gusto a nuestra carne. El versículo 24, cuando dice en entenderme y conocerme, nada aparte del conocimiento de Dios puede salvarnos. O sea, dice que la fe, o sea, en el versículo que vimos anteriormente en Juan, conocer a Dios equivale a tener vida eterna. Si es así, entender y conocer a Dios, o sea, Dios no es como las frases que aplica de las mujeres de no, pues solo ámalo, no lo entiendas. No, o sea, a Dios sí hay que entenderlo. O sea, a Dios sí hay que conocerlo. O sea, muchas veces te dicen y vas al prematrimonial y te dicen de, no, pues no pelees, tú nada más dile que sí. Y, o sea, pues no, eso está mal. Nah. O sea, en este caso sí debemos de entender y de conocer realmente quién es Dios, porque si no, no sabes cómo puede, no es que nosotros vayamos a conocer cómo actúa Dios, pero tienes una referencia en la Biblia, tienes una revelación que veíamos que es inmediata por parte de Dios, que Él no necesita nada para podernos hablar, y que cuando usa ciertas cosas nada más le pusieron un concepto por ponérselo, pero Dios no necesita de nada para hablarnos. O sea, si Él quiere, te va a hablar, si quiere va a romper nuestro corazón, si quiere va a doblegarnos como Él quiere. O sea, Dios no necesita de que nosotros pongamos de nuestra parte para algo. Obviamente nosotros tenemos que hacer lo que Él nos manda,
pero en el momento que Dios quiera hacer algo con tu vida no te va a pedir permiso. O sea, va a decir, pues ahí te voy y vámonos. Vamos a empezar con algo que se cataloga en el estudio que estamos viendo como un primer atributo de Dios, y es la incomprensibilidad de Dios. Esto quiere decir que ningún ser humano, ninguno, ni el más picudo, ni el pastor más chido que tú conozcas, ni que yo conozca, va a entender completamente a Dios, ni exhaustivamente a Dios. Esto yo lo entendí hace poco en un estudio que tomamos que van muchas personas que conocen mucho de Dios y tienen mucha sabiduría, creo yo, que de parte de Dios han tenido mucha revelación. Y de repente sacan temas muy macabros del Apocalipsis, ¿y cuándo, exactamente en qué fecha va a ser el arrebatamiento antes de esto y antes de esto, y vamos a estar aquí, no vamos a estar aquí? Y hasta en ese punto, o sea, la verdad, el día que hicieron la pregunta, yo dije, bueno, yo tengo mi concepto, mi teoría, pero dije, pues no la voy a decir, ¿verdad? Porque pues hay mucha gente conocedora, pero ni entre los conocedores se ponían de acuerdo. O sea, es como, pues hay 6, 7 y 2 dicen una cosa, 3 piensan otra, 2 otra. Y cuando pasa eso, a lo mejor hay gente que dice, pues es que la Biblia no es clara con lo que está diciendo. Y pues no es que sea clara, sino que Dios dijo, no todo te lo voy a dejar ver. Y nosotros, en nuestra capacidad humana, que la Biblia dice que para conocer a Dios nuestra capacidad es la de un niño, no dice de cuánto tiempo, pero pues no creo que sea más de 4 o 5 años. Esa es nuestra capacidad para entender a Dios, el Dios infinito que creó el mundo. Es como qué tanto podemos llegar nosotros a comprender lo que Dios nos está diciendo. El primer atributo de Dios es, no me vas a poder conocer completamente, porque yo me voy a revelar de una manera a cada uno individualmente y a todos con algunas cosas, pero no me van a conocer completamente hasta el momento que estés en su presencia. Mientras tanto, no. Muchos dicen, y en eso casi todos concuerdan, que Dios hizo esto para que nadie se gloríe. O sea, para que no hubiera es que sí, yo ya comprendí a Dios. Y en esto mismo había notado que una vez le hicieron a un pastor, digo que yo digo, pues, la neta, pues un teólogo muy bueno, le hicieron una pregunta de, ¿usted nos pudiera decir todos los atributos de Dios? Pues ahorita no me acuerdo, pero sí los conozco todos. Y la gente, pues por quien era, dijo, pues sí. Y a los 10 minutos menciona la persona que estaba haciendo la nota, que era igual otra persona que conocía mucho de Dios, y que le preguntó, ¿usted conoce entonces todo? Dice, sí, porque si no sería un ateo. Si no creyera en Dios, pues no conocería todas las cosas que Dios ha hecho, ni conocería a Dios completamente. Y este cuate dice que después de 10 minutos de analizarlo, dijo, es que me contestó con un término racionalista, que conoce a Dios, porque según él piensa que conoce a Dios. Pero es imposible que conozca a Dios porque todavía los atributos de Dios, y fue a mí, digo yo la verdad fue lo que más me impresioné haciendo esto, los atributos de Dios, los que veamos hoy y los que no veamos, no son finitos tampoco, son infinitos. O sea, cuando la Biblia habla del amor de Dios, no es que es que yo ya conozco el amor de Dios. No lo conoces. Conoces una parte que Dios te reveló a través de la Biblia, a través de alguien que Dios te dejó ver de su amor. No conocemos el amor completo de Dios. Puedes decir que conoces la soberanía de Dios, pero no conoces la soberanía completa de Dios. Aún así, lo que mucha gente se va a saber en decir que no conocemos todos los atributos de Dios, pero aún así los que conozcamos y del que hablemos ahorita, no lo vamos a conocer completamente jamás, porque Dios actúa de diferentes maneras. En esta parte digo, la verdad es algo muy sencillo, es como decir, pues nunca vamos a conocer completamente a Dios, pero esto no quiere decir que no busques conocer de Dios, que no busques que Dios te hable. Y en el ejemplo que les decía hace rato de lo que pasó cuando hacen como preguntas del Apocalipsis, son cosas que a lo mejor la Biblia no ha revelado al 100%, pero cada persona en su entendimiento y su conocimiento, que a lo mejor el mío es de 6 meses y hay otros que lo tienen de 5 años, de un niño, en ese conocimiento que tienen, dice, pues yo lo que creo, lo que pienso que Dios me ha revelado es que pueda ser así. Pero ahí, como bien decía una persona, pues son comentarios de personas, de nosotros mismos como humanos, que digamos, oye, ¿y tú qué crees de este tema de la Biblia? Y si no está revelado por parte de Dios es, pues yo creo esto, yo pienso esto,
porque Dios no lo ha puesto. Hay cosas que te deben de poner una alerta para entender si, bueno, pues sí medio lo está basando en algo de la Biblia, no su respuesta. Pues yo creo que esto, ¿y por qué? Nomás. Esa es la opción que casi nadie agarra, ¿no? Entonces yo me voy a ir por esa, ¿no? O sea, tampoco son como, pues vamos a aventarnos un volado y a ver qué cae. O sea, no es a ver qué cae. O sea, hay una, en la explicación que te dan, pues yo creo que es esto, porque la Biblia dice acá esto. Pero acá dice esta otra cosa. Bueno, y puedes hablar con la gente que conoce de la Biblia y aprender algo nuevo y que Dios te revele algo. Por eso es la importancia de tomar un estudio juntos, por eso es la importancia de reunirnos y que aparte de una prédica haya una clase, porque es donde puedes hablar o compartir con los demás lo que tú entendiste o no entendiste, porque como les digo, pues a lo mejor algunos entendemos muy poco y otros entienden algo muy cañón y te pueden abrir un panorama y que Dios los use. Cuando la incomprensibilidad de Dios, cuando dice que no vamos a conocer todo de Dios, significa que ese conocimiento que tú tienes, poco o mucho, Dios te lo está dando a través del Espíritu Santo, pero ese conocimiento que tú tienes de Dios debe de ser verdadero y útil. El conocimiento de Dios no puede ser, como les decía hace rato, y lo que nos quede de lo que hablemos, lo voy a decir varias veces, porque el conocimiento de Dios no puede ser, conozco acerca de Dios, o sea, alguien te platicó de Dios, o medio leíste la Biblia, o conoces realmente a Dios. Tiene que haber una diferencia enorme en tu vida si tienes vida eterna. O sea, si tienes vida eterna, tienes que conocer a Dios. No puede ser, pues conozco de Dios. Dime qué atributos tiene Dios. Pues es santo y bueno. Y ya es como, ya. O sea, eso es lo que Dios te ha revelado. O sea, no hay nada más que Dios te haya dicho. Tienes que tener un hambre por buscar de Dios. En esta parte, ¿sí me habla? ¿No? Dios es increíble porque nunca nos va a dejar de sorprender. Y yo anoté 3 cosas que, o sea, la verdad se me vinieron cuando estaba haciendo la prédica. Dios siempre te va a enseñar algo nuevo. No importa, no sé si sea a través de la Biblia, no sé si sea a través de una alabanza, no sé si sea a través de una persona, no sé a través de quién sea, pero Dios te va a enseñar algo nuevo. Dios siempre te va a asombrar porque nunca vas a acabar de conocer a Dios. O sea, Dios siempre de alguna manera te va a asombrar, va a buscar la manera de llamar tu atención cuando Él lo quiera hacer. Y Dios siempre, y eso lo vimos hace unos días, se va a revelar a tu vida. No sé si ya lo hizo por la manera, como quien dice, pues tradicional, de la que dice la Biblia que todos conocemos de Dios, porque vemos lo que Dios ha hecho, o Dios se ha revelado a tu vida de una manera especial. No sé si hoy te esté hablando para decirte que quiere revelarse a ti de una manera especial y que quiere que lo busques y que conozcas de Él. Eso es lo que la Biblia nos enseña. En Isaías 55, del 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El versículo, si tú lo desmenuzas en partecitas, es, pues o sea, resumen de la primera parte hasta donde está la primera coma, es, pues yo no pienso lo que piensa Dios. Yo no tengo el mismo camino que tiene Dios y sus caminos, lo que Él tiene planeado es más alto que lo que nosotros pensamos. Muchas veces estos 2 versículos se utilizan mucho ahorita a lo mejor en las prédicas de la prosperidad de, si tú piensas comprarte X carro, no te preocupes, Dios te va a dar un Ferrari, pero ofrenda ahora, ¿no? Bueno, así acaba, ¿no? Pero este versículo siempre se saca de contexto porque inmediatamente cuando nosotros lo leemos en nuestra capacidad, a lo mejor de literal nomás leer y no medio procesarlo, es como, pues, atributo de Dios, pues Dios es bueno, bondadoso, pues, amable. Si quieres, una vez que le estaban preguntando a alguien de los atributos de Dios y decía todo eso, dije, qué bueno, Dios es un viejito buena onda, ¿no? O sea, pues es como mi abuelita, ¿no? Pues pues es bondadosa, es buena y pues te abraza y, ok, di todos esos y luego utiliza este versículo y dices,
porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Si yo pienso algo pues malo o que merezco cierta cosa, pues Dios tiene algo mucho mejor para mí. No estoy diciendo que no, la cosa es cuando solo lo enfocas en eso. Y mis caminos no son los caminos de Dios. Entonces, si yo pensaba irme por un lugar, Dios tiene un lugar mucho mejor para mí porque Dios es bueno, amable y bondadoso. Entonces, cuando todo el tiempo piensas esto, es cuando yo muchas veces me pregunto, bueno, ¿y conoces los demás atributos de Dios? O sea, ¿has visto algo de la voluntad de Dios o solo te platican estos 2 versículos y sales de aquí, literal, pues como diciendo, no manches, pues voy a estudiar ahora la voluntad de Dios para ver cuándo en su voluntad me va a dar el Ferrari, porque pues ya no me voy a comprar pues ese carrillo que me iba a comprar, ¿no? Pues Dios tiene otro pensamiento para mí, más chido. Entonces, yo la noté, que nosotros como hombres actuamos y pensamos de una manera, pues literal, humana. O sea, nosotros actuamos y pensamos de una manera humana en nuestra carne y no, como no conocemos a Dios como un todo, porque la Biblia dice que los atributos de Dios no es que el atributo defina a Dios, Dios es el atributo, o sea, Dios es un todo. Es como cuando hablamos del fruto del Espíritu que lo veíamos, es como no tienes una cosa y no tienes otra, tienes el fruto completo. Entonces, Dios es igual, Dios no se para un día y, pues Dios ahorita conmigo, pues la neta como la regué y estoy cosechando lo que sembré, Dios ahorita conmigo no es bueno. Entonces es como, o sea, ahorita entonces cambió el versículo de la Biblia donde dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, quiere decir ahorita Dios, dentro de todos sus atributos, los que conozcamos son 100, Dios quitó ahorita 2 y me aventó los otros 98. O sea, ahorita Dios no es bueno. Aunque tú sientas, y lo decían hace rato en la administración, aunque sientas que estás pasando algo malo, Dios en ese momento sigue siendo bueno. A lo mejor no te sé dar la razón por qué estás pasando eso. A lo mejor tú sí la sabes. Pero no puedes pensar que estás pasando eso porque Dios no es bueno. Porque Dios cambió en ese momento su manera de ser por ti, que es el problema y que creo yo, como decía desde Génesis, en la degeneración que hemos caído, es que pensamos que Dios gira en torno a nosotros y no es al revés. O sea, nosotros pensamos que Dios está de, pues a ver qué va a pensar, ¿no? A ver qué va a hacer. Y como que el Espíritu Santo está de, híjole, pues se irá a enojar. No, pues yo creo que mejor no hay que hacerle, no, pues no hay que ponerle una prueba porque pues ya no va a seguir a Dios. O sea, pues le dijeron que el cristianismo era color de rosa, ¿no? Entonces, pues si le ponemos una prueba, pues no, va a decir que no somos buenos. O sea, todo, digo, ya hay hasta Biblias de estudio, la otra vez estaba leyendo una, que todo gira en torno a nosotros. O sea, cualquier versículo que leas, en vez de que te dé un estudio que quiso hablar Dios, es, sí, Dios quiere decir aquí para tu vida. Entonces digo, bueno, o sea, la Biblia está escrita pues para pues, hacernos sentir bien, para cobijarnos, para querernos. O sea, la Biblia gira en torno a Dios, no en torno a nosotros. Es lo que tenemos que entender. Nosotros no podemos juzgar los caminos ni los pensamientos de Dios porque nunca lo vamos a llegar a comprender. Nunca, nunca, nunca lo vamos a llegar a comprender. Vamos a pasar a algo que es otra cosa que define a Dios, que es la triple unidad de Dios, que es pues, la Trinidad. Para los, digo, casi todos más o menos saben pues, lo que es la Trinidad. Pues, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A lo mejor como tal muchos no han tenido algún debate sobre la Trinidad, pero pues les voy a decir las cosas que se debaten de la Trinidad para si algún día les toca. Para mí, hasta que estuve leyendo esto, para mí era algo muy fácil porque no le había puesto un trasfondo. O sea, para mí era, pues Dios pues es tres, pues es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y pues ya, o sea, ¿qué vamos a estudiar, qué vamos a entender? Y hay gente que, y literal yo cuando lo leí dije, chale, pues yo soy esa persona absurda, porque pues en el texto que estábamos analizando ponía, a veces se da el pensamiento cristiano que te enseña la noción absurda, yo cuando lo leí dije, pues luego me están atacando, de que 1 más 1 más 1 es igual a 1. Yo dije, pues sí, o sea, pues Dios, el Padre, pues, o sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pues lo sumas y sigue dando 1. Pero pues la Biblia no dice que la Trinidad es así. Entonces, pues literal, pues viví toda mi vida engañado hasta pena y
mencionan que esto es una ecuación falsa, 1 más 1 más 1 es 3, no 1, pero nosotros lo vemos como la Trinidad. Algunos lo ejemplificaban pues literal como un tridente, ¿no? Pues que tiene una base y sale y pues hay como pues, 3 piquitos, pero pues como tal no es así. El término Trinidad describe una relación de un Dios que es 3 personas, no un Dios que es 3 dioses. O sea, cuando hablan de la Trinidad es un Dios que literal, cuando tú quieres explicar la Trinidad es 3, pero es la misma persona. O sea, es como decir, por eso, entonces el Padre más el Hijo más el Espíritu Santo son Dios. El problema es que no es más, es la misma persona. O sea, no es como que, y hay un versículo, chale, creo que ya no noté, pero la verdad lo estuve haciendo ya en la madrugada que había encontrado que decía que Dios dice, yo soy, creo que está en Éxodo, ¿sí? Ahorita lo busco, que la Biblia dice, cuando Dios dice yo soy, está diciendo que Él no está compuesto de nada. Esa es una de las principales diferencias, y apenas pues, lo entendí, que tenemos nosotros como seres humanos con Dios, que nosotros estamos compuestos de cosas. Estamos compuestos de tu mente cochambrosa, de tu corazón malo, igual que yo, de tu cuerpo, algunos más fit que otros, pero pues, todos estamos compuestos. Dios no está compuesto de nada. Dios es uno solo. O sea, Dios no está compuesto. Es que Dios está completo cuando se junta el Hijo y el Espíritu Santo. No, Dios es uno. Dios no está compuesto de nada. Y esto para nosotros como seres humanos, y pues a mí me pasó, sigo siendo ser humano, pero pues cuando lo estaba analizando decía, no le encuentro ni pies ni cabeza porque pues es lo mismo, pues ya 1 más 1 más 1, pues 1. Pero no son diferentes personas. Cuando la Biblia dice que adoramos a un solo Dios en Trinidad, se refiere que la Trinidad es unión. O sea, la Trinidad no es confundir a las personas ni dividir la sustancia. Ahorita vamos a ver también qué dice la Biblia de qué trabajo tiene cada uno en nuestra vida, porque no los 3 como tal sigue siendo Dios, pero Dios opera de diferentes maneras a través de los 3. Quiero que me acompañen a Deuteronomio 6:4. El término Trinidad es algo así como el libre albedrío, que el término como tal no existe en la Biblia. Viene el concepto cuando lo estudias, pero no hay como un versículo de la Biblia que diga Trinidad. Digo, si a los que a lo mejor nada más pues estudias googleando, pues ponle Trinidad y no hay ningún versículo. Bueno, salvo que hayan sacado una versión nueva, pues chaca siglo XXI, que le pongan Trinidad, ningún versículo dice Trinidad, ni ningún versículo dice como tal, así ejemplificado libre albedrío y que se refiera a la toma de decisiones, no está, son como esos temas que no está completo en la Biblia. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando se refiere a Jehová, se está refiriendo a Dios, es Dios el completo. O sea, lo que está diciendo es que Dios uno es. La palabra usada como uno en este pasaje, lo que quiere, o sea, no quiere decir sencillo, o sea, no quiere decir uno de un número. Cuando buscas la traducción, la palabra uno quiere decir unidad. O sea, todavía Dios sabía que nosotros, en nuestra mente, lo que íbamos a tratar de entender de Él, Dios puso una palabra que si lo tradujéramos diría, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová unidad es. O sea, Jehová es la unidad de los 3. Es lo que está diciendo aquí. Y la misma palabra se usa en Génesis 2:24, que es donde se dice que el marido y la mujer son una sola carne. Son las únicas veces en la Biblia que se utiliza la palabra uno de unidad y Dios, o sea, qué cañón que Dios utilice un ejemplo para decir que la unidad de que es uno solamente de Él con el Hijo y el Espíritu Santo es la misma unidad que en teoría tienen el esposo y la esposa. Obviamente, yo creo que nunca vamos a estar ni cerca de la unidad que tiene, pero Dios dice que en su plan, y lo menciona en Génesis 2:24, es que cuando sean uno,
es la misma unidad que Él va a tener con el Padre, o sea, que va a tener el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Esto nos debe servir como ejemplo para entender que hasta cuando decimos de broma, cuando la Biblia dice que Jehová, que es el Dios, que uno solo es, yo muchas veces sí me avento el comentario cuando dicen sí, es que pues no sé quién pues estaba diciendo que Dios X cosa, y así, pues ¿cuál Dios? O sea, ¿el de la Biblia o cuál Dios? Es un comentario que yo mismo cuando le dije, pues es que ni siquiera tienes que decir cuál Dios es, pues no sé quién sea, pero pues, el Dios de la Biblia no es. Esa es, lo platicamos el otro día, hay mucha gente que habla de Dios. Y yo digo, bueno, pues en la Iglesia Católica también se habla de Dios. Los musulmanes también hablan de Dios. O sea, casi todos, o prácticamente todas las religiones, hablan de Dios. La cosa es, pues no es que haya muchos dioses, o sea, es que nosotros con nuestras manos, literal, dijimos, el Dios que está aquí, como que lo agarramos y pues no me gusta ese brazo, quítaselo y ahorita le ponemos uno hecho por nosotros. O sea, nosotros con nuestras manos hemos empezado a cambiar y a modificar a Dios. Por eso es que hay tantas religiones, pero son cambiadas por el hombre. O sea, Dios solo hay uno. Es como, pues estaban hablando de Dios. No, ese no es Dios. Estaban a lo mejor pues, comentando algo que conocen acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Pues, si conocieran a Dios, no dirían eso. Esa es la diferencia entre conocer a Dios y conocer acerca de Dios. O sea, yo conozco gente que se sabe esto prácticamente de memoria y hay veces que hablas con algunas personas y dices, pues así como tal, no conoce a Dios, porque la Biblia decía 3 cosas, que íbamos a temer de Él es vivir para la gloria de Él y poner en práctica, obrar lo que Dios estaba hablando en tu vida. Entonces, puedes conocer mucho acerca de Dios, pues acerca de lo que la Biblia lo comenta. O sea, la Biblia es, y justamente leía en la semana que la iglesia ahorita está en toda la historia que existe de la iglesia. Este es el tiempo donde han habido más iglesias en el mundo, donde han habido más escuelas bíblicas, donde han habido más seminarios bíblicos, donde han habido más congresos para jóvenes, donde han habido más misioneros en el mundo. O sea, a ustedes les ha tocado vivir en el siglo cuando la iglesia ha tenido la expansión más grande. Y decía un pastor, también les ha tocado vivir en la expansión de degeneración más grande que ha habido en la iglesia. O sea, te ha tocado vivir en el tiempo donde hay muchísimos recursos. O sea, la Biblia ahorita se ha multiplicado en los últimos años del libro más vendido, así ya no sé, creo que le sacó como, sin exagerar, al que le seguía eran como 150 veces de ventaja. O sea, así de ya electrónico y todos traen Biblia en el celular y hay una expansión impresionante de Dios, entre comillas. Hay muchos seminarios bíblicos, pero cada vez hay menos gente que conoce a Dios. Conoce acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Por eso es que nosotros, al igual que ustedes que estamos tratando de conocer más de Dios y aprender de los atributos de Dios, es para que no te pase eso, que digas, estoy escuchando de Dios y acabas y dices, pues es que, o sea, me dieron una buena reflexión, me dieron un buen comentario, pero ¿estás conociendo tú realmente a Dios de eso que te estás alimentando, de esa vid de donde tú estás chupando literal? ¿Realmente estás conociendo a Dios o estás escuchando algo que se comenta de Dios? Porque el que yo lea Génesis completo y diga, pues Dios creó todo, eso no significa que yo conozca a Dios. Conozco que Dios creó todo. Eso no significa que yo conozco a Dios. Yo no he tenido un encuentro personal con Dios. Esa es la gran diferencia. Y algo que yo la verdad sí anoté es que la Biblia declara con claridad el carácter plenamente divino de las 3 personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también, que eso es lo que quiero que entendamos, hay una diferencia en las partes que desarrolla cada uno de los miembros. El trabajo de la salvación, en cierto modo, es de las 3 personas que están hechas en la Trinidad. Y a la manera, con respecto a la manera de actuar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, operan de distinta forma. El Padre, para los que estén tomando nota, es quien inicia la creación y la redención. O sea, para que muchas veces entendamos, porque así como también desde hace mucho tiempo cualquier cosa que nos pasa es,
es que es el diablo. Así como, no, pues seguramente hoy que iba a ir a la congre y pues me tocaba servir en la alabanza, pues hoy que me pusieron el primer servicio se me hizo tarde y no salió agua fría porque pues el diablo, ¿no? Pues no salió agua fría porque no pusiste gas. O sea, ¿qué tiene que ver el diablo? O sea, todo lo queremos meter ahí como al espíritu, ¿no? De, pues es que llegué tarde porque hoy me tocaba servir, el diablo me puso el pie. Pues te paraste 10 minutos antes de llegar, ¿cómo ibas a llegar? O sea, literal, solo que Dios teletransportara ibas a llegar a tiempo. O sea, ese tipo de cosas es cuando decimos, el Padre es el que inicia la creación y la redención. El Hijo es quien redime a la creación. Y ahorita les voy a explicar cada uno de los términos. El Hijo es quien redime a la creación y el Espíritu Santo regenera, santifica y revela a Dios. Y esto se explica en Tito 3:5. A ver, Tito, explícanos. Nah. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, digo, si hay versículos de la Biblia que te deberían de emocionar o medio poner la piel chinita, es este. Cuando empieza dice, nos salvó, o sea, nos salvó. Aquí, bueno, ya te dije qué hace cada uno. Nos salvó, entran los tres, no por obras de justicia, que esa es como cuando dice alguien que le preguntes en la calle, hasta los que medio conocen a los cristianos, le puedes preguntar a alguien en la calle que no cree en Dios, pero tuvo un amigo dije, cristiano y que venía a la congre y ya saben, ¿no? Que era súper consagrado y hasta los que no son cristianos te dicen, sí, pero la Biblia en algún lado dice que pues no es porque hagamos algo, ¿no? O sea, por obras no es. Hasta la gente que no cree en Dios. Entonces es como cuando alguien que está aquí y dice, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios y lo que conoces de Dios es, pues es que Dios me salvó porque, pues por su gracia, es como, pues cámara, los que también se van a ir al infierno también se la saben. ¿Qué otra? O sea, este versículo es como que casi de cajón que lo debemos de tener como tatuado, porque hasta los que no son cristianos no se saben el versículo ni la cita, pero saben en dónde está. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no importa obra buena o mala, si hiciste una obra de justicia hecha por ti, eso no te va a salvar, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. La regeneración, y no quise poner un concepto, hay personas, digo, y es un tema que pues no vamos a entrar aquí en debate, que dicen que cuando tú haces la oración de fe, dicen, en ese momento es como, pues sí, digo, por ponerlo así, sí, Padre, Dios te habló, escuchaste de Dios, pero todavía en tu vida, en ese momento, que es lo que menciona este versículo, tú todavía no has tenido una regeneración. Una regeneración es lo que veíamos al principio, cuando tú tienes un temor de Jehová. Temor de Jehová, igual vivir para Dios. ¿Cómo puedo tener una regeneración en mi vida si no conozco a Dios? O sea, ¿cómo puedo pararme aquí sin conocer de Dios y hacer una oración y decir, pues yo ya soy cristiano, yo ya fui regenerado, si no conoces a Dios? O sea, es el primer paso de un camino que no sé qué tan largo sea, eso depende de Dios. Ojalá todos vivan mucho, ¿verdad? No estoy diciendo que se vayan a morir, pero no sé qué tan largo sea ese camino, pero ese camino es donde empieza tu regeneración hasta el día en que nos muramos. Que se supone deberíamos de vivirlo con temor de Dios, o sea, viviendo para Dios. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí dice, esta parte me encanta en el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente. O sea, no, pues a unos les derramó más y a otros les salpicó. O sea, abundantemente por Jesucristo. O sea,
te derramó Jesucristo, nuestro Salvador. Por esto es que les decía en esta parte que Cristo es el que redime a la creación. Por eso dice que Jesucristo es nuestro Salvador. Dice versículo 7, para que justificados por gracia, fuimos justificados por gracia, no por otra cosa, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Si pones este versículo en Salmos 9:10, es que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza, pero antes de esperanza, fuésemos a ser herederos conforme al conocimiento que tenemos en Dios para vida eterna. Porque si no tienes conocimiento de Dios, ¿cómo Dios te va a regenerar? ¿Cómo vas a saber que eso que estás haciendo realmente está mal? O sea, ¿por qué a lo mejor cuando te acercas con Uri, llegas a lo mejor bien feliz a decirle, es que voy a hacer esto, y tú vienes bien convencido que de lo que estás haciendo pues no le ves nada de malo? Y de repente, digo, unos entran a consejería bien felices y salen, estoy todo equivocado. O sea, ¿por qué en este caso que vienes y pides una consejería con tu líder, por qué él lo ve de una manera y tú de otra? ¿Y por qué cuando sales, en teoría, se supone que lo que hablan, le dices, no, pues tienes razón? Porque te da un argumento, no porque te dice igual, pues yo creo que, pues, quién sabe si la Biblia diga algo de eso, entonces pues haz esto. ¿Por qué sales de ahí o cuando vas con algún pastor y dices, Dios me habló? O sea, ¿por qué tú tienes un concepto diferente al de otra persona? Porque esa persona en el tiempo que Dios la ha tratado, la ha ido regenerando de una manera. Y esa persona, por la gracia de Dios, tiene un conocimiento de Dios o una revelación de Dios un poquito más que tú y te puede dar un consejo y ayudar. No significa que tú nunca lo vayas a alcanzar, porque muchas veces nos ponemos en el lado cómodo de, pues ya, pues ¿para qué estudio? Pues Dios ya le dio la revelación a Uri, pues que no las pase, ¿no? Pues, entonces, digo, y se los comento en esta parte porque a lo mejor muchas veces, pues no, ¿para qué oro y para qué leo? Pues mejor le mando un WhatsApp, ¿no? Oye, pues ¿puedo hacer esto? Pues esa pues es básica, ¿no? Hay cosas que luego hasta preguntamos que están aquí en Tito 3:5. Pero, ¿por qué? Porque se nos hace cómodo, nos las ponen fácil. Pues mejor me formo ahí en consejería los domingos. No, pues son como 45 minutos, pues mejor en esos 45 minutos empieza a leer la Biblia, a lo mejor ya cuando llegas Dios te dijo algo. No, pues qué flojera, pues que me den la revelación los que ya están ahí. Si tienes mucha duda, ve, pero en algún momento has buscado conocer a Dios, no lo que tú crees o lo que te han platicado de Dios. ¿Tú has buscado conocer a Dios y que Dios te hable? Porque muchas veces decimos, Dios no se revela a mi vida. ¿Oras para que Dios se revele a tu vida? Te pones a leer la Biblia aunque no la entiendas. Digo, y muchos tienen otras versiones, digo, ahí nada más no se vayan muy versión, muy actual, porque luego te confunde más porque no entiendes el trasfondo. Sí, luego con la Reina Valera no entendemos algunos conceptos de la traducción que explicaba en las clases pasadas. O sea, ¿realmente te has puesto a leer, a conocer algo de Dios? O sea, hay algunos que dicen no, pues ¿para qué lees Génesis? Pues eso es historia. O sea, es una historia donde Dios habló. O sea, ¿cómo va a ser como, pues historia? O sea, Dios te va a hablar. Y si en ese momento no te habla, algo que tú quieres para tu vida, estás conociendo a Dios. O sea, estás conociendo a Dios porque estás entendiendo lo que Dios quiere para tu vida. Hoy solo vamos a llegar hasta aquí. Y el resumen a lo mejor de esto sería, Dios es uno, Dios no está compuesto de nada, Dios no necesita a nadie. Es como decir, pues es que Dios no necesita ayuda del Espíritu Santo, Dios es el Espíritu Santo. No es que Dios mandó a Jesús pues, para que le hiciera el paro y puso al Espíritu Santo porque le daba flojera estar atrás de cada uno de nosotros para revelarse. Dios es la misma persona, no es tres personas divididas. Obviamente cuando lo explicamos y es la misma parte de la incomprensibilidad de Dios, automáticamente es una persona que ya ni siquiera pongamos el ejemplo de que es 3 en 1. ¿Sabes? Pues si nosotros somos uno con trabajos, ¿cómo lo vamos a entender? O sea, ya te traen ventaja por número.
automático, ya es como, ya automático, vamos a perder. Pero busca conocer a Dios. A mí lo que más yo me quedé de esto y de lo que más Dios me habló, aparte a lo mejor de conocer muchas cosas, como les digo, que es conocimiento, no significa que conozcas a Dios, o sea, aprendí muchas cosas, pero de conocer de Dios, Salmos 9:10, si tienes la vida eterna, tienes que conocer a Dios. O sea, para mí ya es un punto de cuando alguien algún día diga, pues ¿cómo sé si soy salvo? Te esfuerzas en conocer a Dios, conoces a Dios, porque la Biblia dice por la fe salvadora, los que conocen a Dios. ¿Buscas conocer a Dios? ¿Tienes un hambre por Dios? Es que me cuesta trabajo leer la Biblia. Pues la neta hay días que si dices, chale, pues digo algo que a mí igual Dios me habló y se los paso, a lo mejor les queda a ustedes. El tomar un devocional en la mañana, digo, ya hay unos libros muy buenos para devocionales. El tomar un devocional y pararte y leer un versículo y hasta leer la explicación de un pastor y que Dios te hable y leer un comentario, eso no es conocer a Dios, es un devocional, como lo dice. Como cuando aquí hacemos el de las ofrendas y ahorita el que viene a lo mejor predica después. Pero devocional es corto, pequeño, como para, literal es como pues, para echarte pues, un cuarto de gas nomás para llegar a donde vayas. Eso no es conocer a Dios, no es estudiar a Dios. Y hay cristianos que tienen 20 años de conocer a Dios y toda su vida han vivido de un devocional. No, es que yo me paro todos los días a las 7 y leo 10 minutos la Biblia. Desde hace 20 años. ¿Y ya la acabaste? No. Chale, pues, 10 minutos, pues por 20 años ya le he visto haber dado como fácil, pues unas 2 vueltas, ¿no? Y todavía no la acaban. Entonces digo, o sea, y también fue algo para mi vida, o sea, porque yo decía, pues ya ahorita ya leí 5 o 10 versículos, ¿no? Pues Dios ya me habló. Y yo mismo me preguntaba, ¿qué aprendiste? Pues déjale, leo otra vez, ni me acuerdo. O sea, leer por leer es como cuando vas a un curso de, aprende a leer 10,000 palabras en 2 minutos. Si alguna vez lo tomaron, yo tomé una partecita y realmente no lees, solo te brincas las líneas. Te enseñan a unir palabras. Y luego queremos leer la Biblia así, cuando hasta una palabra tan sencilla como uno, Jehová uno es, lo estudias y la Biblia dice, no se refiere a uno de número, se refiere a uno de unidad, no uno de una persona. O sea, y me quedo así de, chale, pues no leí nada. O sea, acabé la clase, hice 3 versículos y leí un chorro, conocí un buen. De conocer de Dios, una cosa. Lo demás es conocimiento. Literal, no voy a decir mundano porque pues, es conocimiento de Dios, pero conocimiento que a lo mejor igual es para tu vida. Ojalá no te hayas quedado solo con el conocimiento y rato le voy a decir a la gente pues, que es un atributo de Dios. No, estudia los atributos. ¿Qué atributo no conoces tanto de Dios? Igual no vas a llegar a conocer todos completamente porque son infinitos, pero ¿qué conoces de Dios? ¿Qué cosa a lo mejor lees de un atributo? No, pues ese sí no tengo ni idea. Pues voy a estudiar a ver qué Dios me quiere decir. ¿Va? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la Biblia, Señor, porque tú nos permites estudiarla en un lugar libre. Y te damos gracias porque podemos aprender más de ti, Señor. Danos humildad, danos entendimiento, danos discernimiento para aprender tus doctrinas, para aprender temas relacionados a ti, Señor, y que, como dice tu palabra, puedan obrar en nuestra vida, Señor. Que sea algo para que pueda obrar realmente en nuestra vida, para que pueda llegar a lo más profundo de nosotros y que nosotros lo podamos exponer igualmente a los demás. Te damos gracias por nuestros líderes, por la alabanza, Señor, por este tiempo que tú nos permites tener. Permítenos igualmente valorarlo, Señor, porque no todas las personas lo tienen y que a lo mejor sabemos que algunos no tienen a lo mejor las ganas ahorita de conocerte, Señor, de que tú les hables, pero que sabemos que en algún momento tú te vas a revelar a sus vidas y vas a hablar que lo que estén escuchando de ti se quede en sus corazones y que los que tienen un hambre de ti realmente puedan encontrar aquí el alimento que tú tienes para ellos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
quieres puedes ponerte de pie. Todo esto que estamos viendo pues es con base a algo y es para prepararnos nosotros mismos y que tengamos una fe más sólida, porque la fe no es ciega 100%, sino siempre está fundamentada en quién es Dios, y ese es el propósito por el cual se dan estos temas. Entonces yo espero que te lo hayas quedado en tu corazón. Si quieres, levanta tus manos y vamos a alabar al Señor una vez más. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo
fuerte a Jesús. Hola amigos, ¿cómo están?